A continuación expondré un tema crucial y fundamental en el marco del pluralismo jurídico y la interlegalidad, tomando como referencia la justicia de los pueblos originarios. Bueno, la justicia que exprese cada vez más una vida con dignidad. En primer lugar, hablaremos del pluralismo jurídico. Como primer punto, una posibilidad frente al monismo estatal, a ese intervencionismo y a ese individualismo fragmentario atomístico que rige dentro del derecho positivo o formalista. Como segundo punto, las múltiples manifestaciones de este pluralismo jurídico o prácticas jurídicas en un determinado espacio geopolítico, geográfico, en conflicto o en complementación. Entonces, lo que suscita es que se producen diferentes manifestaciones normativas o prácticas jurídicas de los sistemas legales en un determinado espacio geográfico. Y como tercer punto de este pluralismo jurídico, la fuente emana de los diferentes grupos sociales, de las comunidades, de una diversidad de fuente de estos sectores. No se reduce a un monismo estatal formalista, sino a múltiples fuentes que emanan de la sociedad, de estos sectores sociales, de estos grupos sociales, de estas comunidades. En cuanto al cuarto punto, la elección de un pluralismo contrahegemónico, transformador, emancipador y periférico. Nosotros elegimos qué tipo de formalismo vamos a tomar en consideración, a diferencia de un pluralismo globalizante y conservador, ¿no? Que rigen sobre todo en los discursos eurocéntricos. En cuanto a la interlegalidad, es importante señalar el primer punto, que es una concepción de diferentes espacios jurídicos que están imbrincados, es decir, están superpuestos, están interpenetrados y mezclados en la mente y en las acciones de estas comunidades, en este caso de las comunidades indígenas, de los poblados periféricos de nuestra región. En cuanto a al segundo punto, la vida jurídica constituida por una intersección de diferentes órdenes legales. No hay una intersección, como ya lo había señalado, una superposición, una interpenetración entre estos diferentes sistemas legales que rigen en una comunidad. Como tercer punto, no solo mecanismos de coordinación debemos tomar en cuenta, sino también mecanismos de articulación, de vinculación, más firmes y apropiados a las condiciones locales en la que se produce un conflicto. Como cuarto punto, supera la autoridad absoluta, esa jerarquía y el monólogo, ¿no? Que producen sobre todo el monismo estatal, del que me había referido con antelación, sino que se reconoce las ideas de igualdad, de justicia y orden legítimo. En cuanto a al ejemplo emblemático que quiero señalar a continuación, hablaremos sobre las rondas campesinas en Cajamarca. Por ejemplo, estas rondas campesinas en Cajamarca lo que hacen es proteger a la comunidad frente a actos delincuenciales. ¿Y qué es lo que aplican? Bueno, aplican una justicia con sus propias manos. Asimismo, ellos no usan castigos violentos, sino sanciones como el trabajo comunitario y la reconciliación entre las partes. Además, ellos colaboran con la policía, con los jueces propio del derecho positivo o formalista y la imbrincan, la entrelazan con el derecho consuetudinario propio de las comunidades, de las costumbres, usos y costumbres de una determinada comunidad indígena o de los pueblos periféricos de nuestra nación. De manera que existe un pluralismo jurídico y la interlegalidad en la práctica del país se torna de manera eficiente. Y además quiero decir que el pluralismo jurídico y la interlegalidad nos muestran que la justicia es plural y diversa, culturalmente múltiple. Así reconocemos la diversidad cultural de nuestro Perú, como el fortalecimiento de la autonomía de los pueblos indígenas y el fomento del diálogo entre el Estado y las comunidades. Por consiguiente, es importante señalar que debemos caminar y pensar en una teoría de la justicia propia de Latinoamérica y en concreto de nuestro país. Es un desafío que debe implementarse a partir de una opción pedagógica liberadora y crítica interdisciplinar por un concepto de justicia que exprese la identidad latinoamericana, la diversidad, la interculturalidad y la propia pluralidad que es, como lo sabemos, la riqueza
de nuestros pueblos originarios. Muchas gracias.